¿Te pasa que tus hijos se aburren cuando rezan, que te cuesta llevarlos a rezar, sobre todo cuando son chicos, chiquitos, y que la verdad que no se quejan, no tienen ganas? Que vos te preguntás, ¿qué hago? Porque yo quiero que ellos recen, quiero que amen a Dios, que les encanta rezar como me gusta a mí rezar y no lo logro. Soy la hermana María de la Misericordia y te quería dar algunas ideas que te pueden ayudar a que tus chicos se enamoren de la vida de oración, que realmente les guste. ¿Pensaste en rezar con ellos a partir de imágenes o que en su oración estén presentes las imágenes sagradas? Vos pensá, una imagen te lleva por la belleza hacia Dios. Esto es algo que pensaban mucho los antiguos, cómo por la belleza se asciende a lo divino. Entonces, si vos lográs captar la atención de tus hijos, especialmente si son chiquititos, a través de algunas imágenes sagradas que realmente tengan mucho significado, que sean muy bellas, ya lograste muchísimo. Las imágenes cuentan historias y a todos nos encantan las historias. Y si vos ves imágenes sagradas, ya te van relatando una historia. Por eso vale la pena que integres en la vida de oración de tu chico las imágenes sagradas. Pero vos te podés preguntar, ¿pero todas las imágenes son iguales? ¿Las imágenes religiosas, las imágenes sagradas? ¿Hay imágenes sagradas mejores que otras o que pueden ayudarte mejor que otras imágenes para que tu chico entre en el misterio, se concentre en Dios y lo ame? Y sí, hay imágenes e imágenes. Hablando de imágenes religiosas lindas, bellas, algunas son más sagradas que otras. ¿Y cuáles son más sagradas? Los iconos. Qué raro, ¿no? Rezar con iconos. Pero cada vez se va haciendo más familiar a todos. El icono es el esplendor de lo sagrado. El icono es Biblia en imágenes. Pero tiene la riqueza, el don, de que en un icono encontrás un montón de historias sagradas, un montón de cuentos para tus hijos, un montón de símbolos sagrados. En un icono vas a encontrar que un símbolo te remite a muchas historias que están entrelazadas en la Biblia y que llevan a la historia con mayúscula que es Jesucristo, Jesucristo salvándonos. La historia de amor de Dios con nosotros. Entonces vos, a partir de los iconos, podés entrar con tu hijo en todo el mundo de la Biblia, que se fascine. Vos te vas formando porque vas aprendiendo la Biblia, vas conociendo tu historia sagrada, que es la Biblia, y que es lo que todos debemos conocer, la palabra de Dios. Entonces, en tu propia historia, que es la historia de salvación, vas haciendo entrar a tu hijo, a tus hijos, en la historia de la salvación, que es la historia de ellos, es su historia. Entonces, por ejemplo, en el icono de Rublev, que es importantísimo, yo te recomiendo que siempre tengas en tu oratorio, en tu altar, allí donde recen, con una vela, el icono de la Trinidad de Rublev. Y hay adaptaciones que son más, tal vez más coloridas, más bellas para los niños, que van a meter a tu hijo ya en el misterio, en un mundo que vale la pena conocer, vale la pena explorar. Es una gran aventura en la cual van a entrar tus hijos. El icono de Rublev tiene un montón de símbolos, de historias escondidas en una única historia. Por ejemplo, encontrás que hay 3 personajes, que son 3 ángeles porque tienen alas, y que a su vez en la Biblia es la historia de estos 3 hombres misteriosos que aparecieron de la nada y se acercaron a Abraham en la tienda de Mambré, en la encina de Mambré, que tenía él en el lugar donde vivía. Y es toda la historia del cumplimiento de la promesa. Dios le promete a Abraham que va a ser padre de un hijo y que va a través de ese hijo a bendecir a todos los pueblos de la tierra. Entonces Abraham espera y espera y espera y finalmente vienen estos 3 hombres misteriosos que le revelan que el año siguiente va a tener a Isaac en sus brazos. Bueno, esa es la historia primera que te cuenta ese icono, pero a través de ese icono te encontrás con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces, haces que tu hijo entre
en el misterio de la Trinidad y que esa Trinidad que está en el icono que ellos contemplan, de a poquito vaya entrando en su corazón. Ellos están habitados por la gracia de Dios, están habitados por la Trinidad. Y vos, a partir de ese icono, le vas enseñando a ellos que estas tres personas divinas que son tan buenas y que los aman, que son Dios, tres personas divinas, un único Dios verdadero, están en su corazón, en la casa de su corazón. Entonces ya empezás a meter a tu hijo en el misterio, en un cuento, en su cuento, su historia. Y detrás del padre está una casa. Y esta casa es símbolo de muchas historias, de muchas cosas. La casa de Dios Padre, o sea, el cielo, a donde vamos a ir todos. También es el templo de Jerusalén, antes es el tabernáculo. Entonces vas empezando a contarle historias y es el templo de su corazón. Detrás del hijo, o sea, del personaje del medio, hay un árbol. Entonces le explicás que es el árbol de la cruz y ya le empezás a contar a tu hijo la historia de la cruz, cuánto nos amó Jesucristo y todo lo que sufrió por amor a nosotros. Entonces tu hijo va entendiendo que realmente es amado por Jesús, que es bueno y que vale la pena portarse bien porque herimos el corazón de Jesús. Se va haciendo toda una catequesis a partir del icono. Y a su vez ese árbol es, en primer lugar, es el árbol de la vida, del Génesis, del paraíso, que es el árbol que tenía un fruto que Adán y Eva tenían que comer si pasaban la prueba del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si ellos obedecían, no comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, tenían que subir la montaña y llegar a la cumbre donde estaba el árbol de la vida y comer de su fruto para alimentar su inmortalidad. ¿Ves? Otra historia. Y a su vez también lo podés relacionar con el estandarte que Moisés levantó en el desierto, en el cual colgó la serpiente de bronce que curaba a los que eran mordidos por las serpientes. Bueno, ya es otra historia para contarle a tus hijos que les va a fascinar. Entonces el chico va entendiendo, va relacionando los tres árboles, las historias, en la única historia que es Jesucristo. ¿Ves? Ese es el conocimiento simbólico que es muy importante que todos tengamos, especialmente los niños. Hay que formar a los niños en el conocimiento simbólico. Tenemos una catequesis que justamente desarrolla todo el conocimiento simbólico de la Biblia, especialmente enfocado para niños, pero que sirve para todos. Entonces, tenés el árbol. Y al lado, detrás del Espíritu Santo, tenés la montaña, que es el lugar donde Dios se manifiesta. Entonces le vas contando un montón de historias de las montañas donde Dios se manifestó. En primer lugar, la montaña que había en el jardín del Edén, porque el jardín del Edén estaba en una montaña, en un monte. El árbol de la vida estaba en la cumbre de ese monte. Y a su vez, entonces ya empezás con la historia del paraíso de Adán y Eva y de la serpiente. Tenés también el árbol en donde quedó depositada el arca de Noé, donde Dios hace alianza con toda la humanidad. Otra historia para contarles a los chicos. Después tenés la montaña en donde Abraham debía sacrificar a su hijo Isaac, que finalmente Dios detiene su mano y no va a morir su hijo, pero sí va a morir Jesucristo en otro monte que es el Calvario. Entonces vas contando historias. Tenés el monte en donde Moisés recibió la revelación del nombre divino, Yahvé, yo soy el que soy, cuando contempló la zarza ardiente. Pero a su vez tenés la montaña en donde Moisés recibió las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y donde Dios hizo alianza con el pueblo de Israel. Y es el Horeb, el monte Sinaí, y allí mismo va a ser el mismo lugar en donde Elías se va a encontrar con Dios, Dios se va a manifestar a Elías, otra historia. Entonces el chico va entrando, gracias a estos símbolos bíblicos que están en el icono, en un montón de historias de la Biblia, todas relacionadas entre sí con Jesucristo, porque Jesucristo va a transfigurarse en el monte Tabor, va a dar la ley nueva, la ley del amor, en el monte de Tiberíades, donde se sentó en el monte, y va a morir en el monte Calvario. Entonces, el chico va entendiendo un montón de historias unidas en la única historia de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, lograste que tu hijo, a través de los íconos, entre en un misterio, empiece a contemplar, va formando la contemplación en tu hijo. Eso es muy importante,
porque realmente necesitamos, ya, estamos todos llamados a la contemplación, todos, adultos, niños, religiosos, sacerdotes, todos hemos sido llamados a la plenitud del amor, a la plenitud de la vida, que es esa vida trinitaria en nosotros. Todos hemos sido llamados a la santidad, o sea, la plenitud de la caridad, la plenitud del amor, que es la contemplación, es la oración, la plenitud de la vida de oración. Entonces, si vamos formando a nuestros niños desde pequeños en la contemplación, vos imaginate lo que puede llegar a ser tu hijo. Santo Tomás de Aquino a los 5 años fue llevado al monasterio benedictino de Montecassino, el que fundó San Benito. 5 años, bueno, formado por los monjes benedictinos, entre el canto gregoriano, entre las imágenes sagradas, entre la santidad de los monjes, entre la liturgia, el coro. Imagínate lo que llegó a ser Santo Tomás de Aquino. Dios lo eligió, pero lo cuidó y lo puso en un lugar especial para que lo cuiden y para que sea lo que fue, ¿no? Entonces, si vos te animás a cuidar a tus hijos de esta manera, de chiquititos, vos te podés imaginar que van a ser santos y muy santos, porque Dios quiere en esta época que haya muchísimos santos y muchísimos santos laicos y niños laicos, niños santos, jóvenes santos. Entonces, a través de estas imágenes, vos vas formando a tu hijo en la contemplación, en la capacidad de ver, o mejor dicho, mirar un ícono, una imagen sagrada, entrar en un misterio, y ya está haciendo lección divina, porque vos le estás explicando las historias sagradas a partir de la imagen, a partir de la belleza va entrando en su corazón, en su alma, va conformando su imaginación. Cuando vos te acostumbras a lo bello, no soportás lo feo. Necesitas siempre lo bello. Y el ícono, hay íconos que realmente son muy lindos, están de un modo mejorados, y que están hechos como para niños, o sea que un niño lo contempla y goza, con los colores que a su vez simbolizan algo, porque en la iconografía bizantina los colores tienen un significado, y así tenés en el Padre, en este icono de la Trinidad, tenés que está vestido de naranja y de azul, que representa la divinidad, a Jesucristo, el del medio, está vestido de rojo y de azul, el azul es la divinidad, el rojo es la encarnación, y el Espíritu Santo de verde y azul, el azul la divinidad, el verde es la vida y es el espíritu, ¿no? Es la vida del espíritu. Entonces ahí ves, hay toda una simbología en los colores que vos le vas transmitiendo a tus hijos. Entonces, si vos te animás a partir de las imágenes bíblicas reflejadas con belleza en los íconos, tu hijo ya está haciendo lección, ya está contemplando, ya está gozando, está desarrollando la admiración, la observación, la atención, la concentración, las pasiones del niño que no quería rezar, que estaba caprichoso, que no, que sí, ya se empieza a calmar, porque la belleza lo que hace es calmar el corazón. ¿Por qué? Porque toca la sensibilidad. La belleza es lo que Santo Tomás lo definió como aquellas cosas que vistas agradan, contempladas agradan. Y ese agrado hace que el corazón esté satisfecho y se apacigüe, las pasiones se ordenan. Por eso es muy importante la belleza, para que se apacigüen las pasiones, se ordenen. No puedes llegar a las ideas de la nada. Por eso es que es necesario formar a los niños en una oración contemplativa, porque no es un deber la oración. O sea, el chico no va a rezar porque es una obligación, pues es un deber. Tenés que venir a rezar porque Dios se ofende, porque Dios se enoja. Eso no funciona con el niño. En cambio, si vos lo enamorás y lo metés en una historia que es otra historia y que lleva a otra historia y es un mundo impresionantemente lindo e interesante, ya captaste el corazón del niño, la atención, y va a desear rezar. Le va a encantar este tipo de oración. Así que vale la pena que te animes a ir entrando en lo que es la iconografía sagrada, para poder enamorarte vos al conocer la Biblia y enamorar a tus hijos y ir formando ese espíritu bello, esa alma bella, noble, grande y generosa que querés que sea tu hijo. Y después, otra cosa importante cuando vos tenés que pensar en la oración de tus hijos es buscar una manera que esté adaptada realmente a su edad. No se trata de que el hijo tenga que adoptar la manera de rezar de los adultos. Están los adultos rezando en familia, o los adultos y los adolescentes, y el chico tiene que sí o sí adaptarse a la manera de los grandes, y el chico no lo hace.
chico va a estar molestando y al final vos terminás llevando, si son bastante chicos, vas a terminar llevándolos a dormir, acostándolos y rezando después solo el marido y la mujer, como le pasa a muchos matrimonios que no pueden hacer rezar a sus hijos, entonces que duerman y ahí rezan los padres que realmente desean rezar los papás. Entonces, pero la idea es buscar una forma de oración que les guste a todos, que reúna al papá, a la mamá, a los hijos pequeños, a los adolescentes, a los medianos, a todos. Entonces, hay que pensar en todos. La familia es una iglesia doméstica, es una comunidad, es una unidad. Entonces, no hay que pensarse como un miembro separado, individual, que tiene su propia vida de oración, pero que no tiene nada que ver con la mujer, por ejemplo, su vida de piedad, pero que no tiene nada que ver con el marido, no logra enganchar al marido, y tampoco a los hijos, a los adolescentes, y tampoco logra con los niños. Entonces, al final, cada cual tiene su propia piedad, ejercicio de piedad, y entonces la vida espiritual de los miembros de la familia es totalmente algo individual, que cada uno lleva si quiere, si no quiere, no. La familia, o sea, no funciona así el ser humano. El ser humano es un ser social y es un ser comunitario. Entonces, la familia es la primera comunidad en la cual nosotros vivimos y tiene que ser un paraíso, tiene que ser un lugar de amor, de fe, donde Dios realmente esté en el corazón de todos y todos sientan que Dios es el centro. Yo, por gracia de Dios, nací en una familia muy cristiana, con padres muy cristianos los dos, y yo veía que realmente Jesucristo era el centro de la familia, lo sentía que mi casa era algo distinto de lo que había en el mundo. Cuando era chica, ¿no? En la primaria. Esa era mi percepción de entrar en mi casa, pero ya mi casa no era lo mismo que el mundo. Era otra cosa, era un lugar de Dios. De hecho, había un exorcismo a la entrada, o sea que vos ya entrabas y te veías con que había un detente, no entres, un exorcismo de San Ignacio de Loyola, pues hasta podés poner el examenito. Entonces a mí me impresionaba que ya está, o sea, el demonio acá no puede entrar, no tiene que entrar. O sea, entraba porque somos pecadores, pero ya hay una protección. Entonces, podés tener agua bendita en la entrada. Bueno, imagínate, el chico entra y se hace la señal de la cruz. Esto es un sacramental, borra los pecados veniales, o sea, expulsa a los demonios, el agua bendita. Entonces, fíjate vos que, bueno, después las imágenes sagradas que había en mi casa, se rezaba en distintas horas, se bendecía la mesa, la comida, y así tantas cosas que yo veía que me hacía darme cuenta, y además los temas de conversación, lo que se hablaba, las cosas de las cuales jamás iba a hablar, las cosas que se podían ver, las cosas que no se podían ver, los libros que podía ver y los libros que no podía ver, y así. Entonces era toda una vida cristiana que yo captaba que esto era distinto. Y bueno, en mi casa nos inculcaban mucho que somos católicos, apostólicos romanos y que tenemos que dar testimonio de Jesucristo. Entonces, y que el mundo es el mundo, y que bueno, que el mundo vaya por donde quiera, nosotros tenemos que evangelizar el mundo, pero si el mundo quiere ir por otro lado, bueno, nosotros somos cristianos. Eso también era algo que nos inculcaba mucho, que nosotros no íbamos a dejar ser cristianos porque el mundo no quisiera hacerlo. Entonces nosotros íbamos a vivir como hijos de Dios y Dios era el principal valor de mi casa. Entonces, antes de renunciar a Cristo, renunciábamos al mundo, ¿no? Y de hecho también nos inculcaban el tema del martirio. Ya desde el colegio primario, mucho nos inculcaban el tema del martirio. Bueno, entonces a mí me marcó mucho la infancia el tema de los mártires por el colegio, porque nos hablaban muchísimo de esto y que era lo mejor que nos podía pasar. Y yo con 10 años que me digan eso, que el lugar más grande en el cielo lo tienen los mártires, porque son los que están más cerca de Jesucristo, de que murieron como Jesucristo. Bueno, entonces al chico le entusiasma, porque si vos vas a ser un superhéroe, si sos mártir, tenés ganas del martirio. Yo en la primaria realmente deseaba el martirio por todo lo que me enseñaban en el colegio. Bueno, entonces vos vas creando a tus hijos en esos valores, imagínate. Entonces es importante que los chicos capten que tu casa es un refugio, una iglesia, un lugar donde vive Dios, donde se siente la presencia de Dios. Pues entonces tenés que buscar que tus chicos quieran rezar, les guste. Entonces hay que buscar una manera adaptada a ellos en cuanto a los tiempos. Vos sabés que los chicos, y siempre estoy pensando en chicos pequeños, porque no hay que dejarlos afuera de la oración. Entonces los chicos que hacen, molestan, juegan, no, y los demás rezamos, no. Hay que buscar una forma de oración que integre a todos, que sea breve. Después, si quieren seguir rezando más, otra cosa, pueden hacerlo, los que son más grandes, los padres, pero algo breve que nuclee, reúna, unifique a toda la familia en torno a Jesucristo. Ustedes saben que Jesús dijo, cuando dos o más
estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea que Jesucristo está rezando en medio de la familia, y la Virgen María también, están los ángeles, los santos. Bueno, al final es un lugar muy habitado, ¿no? Tu casa. Entonces hay que pensar en algo que sea corto y que lo disfruten, que digan, vamos a rezar, sí, vamos, me encanta, y que realmente pase, o sea, que hay chicos que te cuentan que les encanta por la manera de rezar que tienen en la familia. Y entonces tenés que buscar también una forma de rezar cuyas oraciones sean breves, una forma abreviada de oración que sea profunda, que tenga un profundo contenido religioso, litúrgico, de alabanza, de adoración de Dios, que te meta en el misterio, que meta al chico en el misterio, pero que sea adaptado, que sea breve, oraciones breves, algo corto. Entonces es algo que el chico incorpora a su rutina, que sabe que no cansa, que no aburre y que está lleno de belleza y de canto, porque podés también rezar cantando. Y todo esto nosotros hemos trabajado con sacros en una forma de liturgia de las horas que es una adaptación. Hemos buscado la manera de llevar la plenitud de la oración comunitaria que tiene la iglesia, que es la liturgia. Primero está la misa, ¿no? Pero después a las familias, ¿qué podemos llevarle? La liturgia de las horas. Entonces hemos buscado y hemos experimentado mucho esto, veíamos que funciona, que los chicos empiecen a cantar los salmos en coros alternados. Unos responden, otros, o unos empiezan, otros responden. Por ejemplo, cantan: el Señor es mi pastor, nada me falta. Y repiten los hermanos que están del otro lado de la mesa o del otro lado del otro sillón. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y mi copa rebosa. No me acuerdo bien ahora, me equivoqué con el salmo, pero lo importante es que empiezan a responderse, empiezan a dialogar cantando con la palabra de Dios. ¿Sabes lo que es eso para tu familia? Estos chicos empiecen a, ¿qué nivel, no? A dialogar entre sí, pero dialogar con Dios, con la Trinidad, con la Virgen, en familia, el papá de familia dirigiendo la oración, porque la oración litúrgica tiene mucha solemnidad, tiene algo que no tienen las otras formas de oración, que es la solemnidad propia de un oficio litúrgico. Entonces hay posturas, hay inclinaciones, cuando te sentás, cuando te parás, y así, ¿quién lee? Que vas eligiendo alguno de tus hijos para ver quién quiere leer la lectura breve, el responsorio, van respondiendo, ¿ves? ¿Quién va a rezar la oración final? Inclinaciones. Entonces es algo precioso porque metiste la liturgia de los monjes, una liturgia que tiene ¿cuántos siglos tiene la liturgia de las horas? Muchísimos siglos, en tu casa. Y si es de tu casa una pequeña iglesia doméstica, un pequeño paraíso, un lugar de felicidad, de alegría, de canto, porque como se acuerdan que San Agustín decía, el que canta reza 2 veces. O sea, rezás por 2. Entonces, además, ¿a quién no le gusta la música? ¿A quién no le gusta cantar? ¿A quién no le gusta la belleza que sale de la boca con las melodías y las notas? Entonces, vas metiendo belleza por las imágenes, por el canto, por los gestos litúrgicos, las posturas, la misma dignidad del papá, que es el que dirige y el que cierra la oración final. Entonces, te recomiendo que intentes rezar a través de esta forma de oración que tiene imágenes, que tiene textos muy profundos, cortitos, adaptados, con palabras que los chicos entienden, breve, que pueden memorizar. Yo me recuerdo cuando empezamos con esto que lo incorporó una familia, el marido, la mujer y 2 chiquitos, el más grande tenía 3 años, y el chiquitito, como rezaban todas las noches el mismo oficio, se lo sabía de memoria y tenía el librito, le encantaba tenerlo en la mano, pero él no leía nada con 3 años. Y sin embargo era impresionante cómo cantaba, cómo leía, todo sabía de memoria el salmo. Así que imagínate vos, si tus hijos empiezan a crecer en esta vida de oración de esta manera, lo que van a hacer cuando sean grandes. Y como te digo, la belleza reúne a la familia, la belleza y la liturgia. Porque recordemos siempre que somos seres litúrgicos. Hemos sido creados para la gloria de Dios.
Eso es re importante que lo tengamos todo el día presentes. Hemos sido creados por amor para la gloria de Dios, darle a Dios gloria, ser como los serafines que cantan santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Hemos sido creados para amar a Dios dándole gloria, alabándolo, bendiciéndolo, dándole gracias, intercediendo. Entonces, con la oración litúrgica, en tu casa, en familia, como hacían Jesús, José y María en Nazaret, porque ellos rezaban la liturgia de las horas propias del pueblo de Israel. Tenían horas litúrgicas, rezaban con los salmos, rezaban oraciones. Entonces, esto ya empezó en la época de David, empezó a armarse. Entonces, imagínate que rezando como la Sagrada Familia en tu casa, la Sagrada Familia va a estar en tu casa habitándola. Te van a enseñar ellos, San José, María y el niño Jesús, te van a enseñar la vida litúrgica de alabanza a Dios Padre y tu hijo va a quedar enamorado de esto. Y hace muy poquito una mamá, amiga, me contaba que sus hijos están rezando con estos libritos de liturgia a las horas y que estaban fascinados. Y el más chiquito, que tiene 6 años, estaba fascinado ¿por qué? Por las imágenes, que le encantan los iconos, y porque era breve, porque era fácil, porque era cortito y que le encanta. Entonces, y el otro, que ya es más grande, de 13 años, quedó con mucha sed de seguir pudiendo rezar de esta manera. Así que te animo a que integres en la vida de oración de tus hijos para que se dejen de aburrir imágenes sagradas, especialmente iconos, oraciones breves, adecuadas a la edad de tus hijos y que integres en la oración a toda la familia. Eso te puede servir como oración de la noche, por ejemplo, en donde ya llegó el papá, los chicos ya están más tranquilos, ya han comido. Esto es muy breve, puede durar 8 minutos cantado. ¿Qué son 8 minutos? Nada, 10 minutos cantado, nada. Y sin embargo, fueron 10 minutos llenos de belleza, llenos de movimiento, llenos de idas y venidas en cuanto a los gestos, las inclinaciones, las posturas, las melodías. O sea, fueron 10 minutos de tu día, del día de tu hijo, cargados de sentido, cargados de belleza, cargados de amor, donde todos estuvieron amando a Dios a su manera y según su capacidad, para la gloria de Dios. Así que anímate a implementar estas cosas en la vida de oración de tus hijos, en familia.